Hoy voy a seguir explicando la conquista de América, el resto de los viajes que Colón hizo a América y la expansión del Imperio Español. Como el Imperio Español se extendió no solo por América, sino también por otras partes del mundo. Hola, pues como os dije en el vídeo anterior, Colón llegó a las Américas en 1492. Llegó a las Américas, volvió y al año siguiente volvió a ir. Hizo otro viaje a las Américas, sí, pero esta vez con muchos barcos. Tenían barcos, muchos barcos. Hizo varios viajes, hizo unos cuantos viajes y cada viaje estuvo unos años. Estuvo 2, 3 años en las Américas. Sí, sí. Y en aquel momento, Cristóbal Colón, en aquel momento ya pensó que quizá las Américas eran un continente separado, no eran Asia, ¿no? Porque en aquel momento, en aquella época, Colón lo llamaba las Indias, llamaba a lo que había encontrado las Indias, y las Indias era el nombre en aquella época de Asia. Y Colón ya pensó, quizá esto no es las Indias, quizá es otro continente, y lo escribió, pero después cambió de idea. Después dijo, no, sí que son las Indias. Y Colón se murió sin saber seguro que había encontrado un continente nuevo, que no era Asia. Después, en 1499, empezaron a ir otras personas a las Américas. Otras personas, otros marineros, también con barcos, empezaron a ir a las Américas desde España, al principio solamente desde España, y luego, más tarde, desde otros países. Y en aquel momento, Colón era virrey y gobernador de las Indias. Gobernador, pues es la persona que manda, la persona que gobierna un territorio, ¿no? Y un virrey es la persona que manda en vez del rey. Porque el rey o la reina estaba en España y no podía dar órdenes, porque estaba muy lejos. Entonces, un virrey es una persona que manda en vez del rey y manda en otro sitio, que está lejos del territorio del país, ¿no? Y Colón era gobernador y era virrey. Y Colón era gobernador de la Española. La Española es una isla que está aquí. Es la isla donde está Haití y donde está República Dominicana. Y Colón gobernaba, era el gobernador de esta isla. Colón y sus 2 hermanos. Colón tenía 2 hermanos y los 3 juntos gobernaban esta isla, la Española. Pero hubo problemas, hubo bastantes problemas. Hubo muchas personas, muchos marineros, que habían ido de España, habían ido a las Américas, habían ido allí porque Colón les había dicho que había mucha riqueza, había mucho oro, había mucho dinero, y llegaron allí y se encontraron que Colón les había mentido, les había dicho una mentira, no había realmente muchas riquezas, por lo menos no para ellos. Y hubo algo peor. A Colón lo acusaron de usar tortura, de usar mutilación para gobernar, de usar tortura, ¿no? De hacer daño a la gente, o de usar mutilación, de cortar dedos, cortar
manos, de usar la mutilación como manera de gobernar, de controlar a las personas. Y en un momento, cuando los nativos, los indígenas americanos, no estaban contentos con la manera como Colón gobernaba, hubo una represión muy fuerte, una represión brutal. Fueron asesinados, muchos nativos fueron asesinados y les cortaron los miembros, les cortaron las piernas, los brazos y los esparcieron por la calle, los repartieron por la calle, los tiraron por la calle. Sí, sí. Pero la reina Isabel, que en ese momento gobernaba en España, se enteró. Se enteró de que Colón era muy mal gobernador y lo quitó como gobernador. Entonces Colón ya no era gobernador. Y la reina de España, en verdad, quería que los indígenas, los nativos americanos, tuvieran los mismos derechos que los españoles, que fueran también ciudadanos, que estuvieran al mismo nivel. Después, en 1506, Colón muere. Colón se muere, sí, sí. Y bueno, Colón se muere, pero la era de las colonizaciones ya había empezado. Ya toda Europa se había enterado de que América existía y empezaron muchos países, empezaron a colonizar, a buscar nuevos territorios. España conquistó Centroamérica y conquistó mucha parte de Sudamérica y conquistó partes también del sur y el oeste de Norteamérica. También partes de África, como Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental, y luego sitios como las Filipinas y otras islas por aquí, por el Pacífico, en el Océano Pacífico, también las conquistó España. Y en esta época, gracias a matrimonios, a casamientos, España también tuvo Bélgica. Bélgica también pasó a ser parte de España y España también conquistó mucha parte de Italia. Mucha parte de Italia pasó a ser parte también de España. Y luego, bueno, otros países también empezaron a conquistar diferentes partes del mundo. Entre ellos Portugal, Francia, Holanda y Reino Unido. Todos estos países empezaron a conquistar territorios por todo el mundo. Había una diferencia, por eso, entre la manera de conquistar de los otros países y la manera de conquistar de España. Y es que cuando España conquistaba un nuevo territorio, un nuevo sitio, pasaba a formar parte del país, pasaba a ser un territorio más del país, mientras que otros países, Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido, cuando conquistaban un territorio, pasaba a ser una colonia. No era parte del país, sino que era propiedad, era una cosa suya, como esta taza es propiedad mía, pues el país, la zona, pasaba a ser propiedad suya. Y los habitantes, las personas que estaban allí, no eran ciudadanos, no eran considerados ciudadanos al mismo nivel que las personas del país, ¿no? Pero para España eso era diferente en teoría. La reina Isabel quería que los nuevos territorios fueran parte del país, simplemente fueran España. Pero en la práctica pasó algo diferente, pasó algo, bueno, bastante diferente. Incluso el Papa es el líder de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana católica, ¿no? El Papa está en Roma, en Roma, en Ciudad del Vaticano, y el Papa dijo
que los nativos americanos, que los indígenas, eran personas, eran hombres y mujeres, eran humanos. Sí, y que se tenían que considerar igual que los europeos, eran también hijos de Dios, ¿no? Pero el Papa nunca dijo que, que los africanos fueran hombres, fueran humanos. No, no los consideraban hombres. Los negros de África no los consideraron hombres y mujeres igual que nosotros. Por eso, los nativos americanos, los indígenas, no se los podía esclavizar, no se los podía hacer esclavos, pero a los negros no pasa nada, los negros no son humanos, dijo, no sé si lo dijo, pero implícitamente nunca dijo que los negros fueran humanos, fueran personas, y por eso se permitía, ¿no?, la esclavitud. Pero bueno, en el caso de los indígenas, teóricamente la esclavitud estaba prohibida, no se permitía. Pero en la práctica se impuso un sistema que se llamaba encomiendas. Las encomiendas, pondré aquí una E, el sistema de encomiendas era un poco como los señores feudales. Los señores feudales existían en la época medieval. La época medieval, desde el año, no sé, 500 hasta el 1500, más o menos, era la época medieval, la época de caballos y espadas y caballeros, ¿no? En esta época había los señores feudales. Había un castillo y alrededor pues había campos, ¿no? Campos. Y todas las personas, los agricultores, las personas que cultivaban comida, le tenían que dar una parte al señor feudal, le tenían que dar un porcentaje al señor. Y aquí, en las Américas, el sistema era parecido. El sistema de encomiendas, había un señor y el señor, no había castillos, pero había un señor y el señor era el español. Y los vasallos eran los nativos, eran los indígenas. Y los indígenas estaban obligados a trabajar, tenían que trabajar, sí. No podían descansar y pescar y comer ellos, no. Tenían que trabajar y tenían que darle una parte, un porcentaje, también al señor, al español. Bueno, pero el español también tenía obligaciones, ¿no? Los vasallos le daban cosas, le daban un porcentaje, y el español, a cambio, les enseñaba la religión cristiana, los hacía católicos, les enseñaba pues la Biblia, les enseñaba a leer español, y bueno, esa era su obligación. Vale, tú trabajas para mí y yo a cambio te impongo mi religión. Buen trato, ¿eh? Un trato muy justo. Seguro que pensaban que era un trato muy justo los indígenas. Y bueno, teóricamente también el sistema de encomiendas era así, aunque a veces en la práctica acababan siendo más o menos como esclavos. Los vasallos, los que trabajaban, acababan siendo esclavos. Pero no siempre. Entonces, se hicieron varias leyes para prohibir el sistema de encomiendas o para irlo desfasando, ir dejando poco a poco el sistema de encomiendas. Se hicieron varias leyes, pero se ignoraron. En la práctica no se aplicaron hasta que en 1542, los reyes se pusieron serios. Venga, las encomiendas, no, ya las vamos a quitar. Ya no va a existir.
Y esta vez funcionó mejor que antes, y hubo muchos sitios donde las encomiendas se abolieron, dejaron de existir. Pero hubo sitios donde se resistieron. Sí, sí. Los españoles, los que vivían ahí, los conquistadores, se resistieron, no querían liberar la gente que tenían trabajando para ellos. Incluso hubo guerras, se lucharon guerras para proteger ese sistema, el sistema de encomiendas. Por ejemplo, en Perú hubo una guerra para eso, para proteger las encomiendas. Y entonces, en estos sitios donde no se abolieron las encomiendas, siguieron funcionando, y muchos españoles, muchos conquistadores, dejaron de tener vasallos, de tener gente trabajando para ellos, y entonces empezaron a atraer esclavos. Empezaron a comprar esclavos a otros países, a Reino Unido, a Holanda, a otros países que traían esclavos de África a las Américas, ¿no? Les empezaron a comprar esclavos. Se calcula que más o menos se trajeron 1.500.000 esclavos de África. 1.500.000 solamente en los territorios españoles. Sí, sí, son muchos. Otra vez, por lo que os he dicho antes, que los indígenas eran considerados humanos, personas, por el Papa, pero los negros no eran considerados humanos. Otro problema que hubo en las Américas son las enfermedades. Mucha gente se puso enferma, se puso mala, sobre todo los nativos, sobre todo los indígenas. Muchos se pusieron malos y murieron porque los europeos trajeron enfermedades que antes no existían en las Américas. Pero los europeos también se pusieron malos, se pusieron enfermos por enfermedades que no existían en Europa. Y un ejemplo de enfermedad es la sífilis. La sífilis la trajeron los europeos que fueron a las Américas y volvieron, y por eso luego la sífilis se expandió por Europa. Y hasta aquí el resumen del Imperio Español. En el próximo vídeo os explicaré, durante este mismo periodo, estos mismos años, os explicaré qué pasaba en España. ¿Qué pasó en España durante este tiempo, este periodo? ¿Vale? Venga, adiós. Y si queréis aprender el español real, no os olvidéis que yo y mi amigo Adrià hemos hecho el curso de español coloquial y palabrotas. Apuntaos ya. Os dejo el link en la descripción, ¿vale?